Muy bien, vamos a comenzar. Estoy transmitiendo para aquellos que quizás se conectan o que pueden ver después. Bienvenidos. Volvemos al libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago 1, y vamos a ver los versículos 12 a 15. Santiago 1, 12 a 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, gracias por este tiempo, esta mañana, y ahora volviendo a este pasaje que hemos visto en otros momentos, pedimos, Padre, que nos ilumines, que no solo que veamos lo que hay en este pasaje, sino que nos ayudes a saber cómo aplicarlo a nuestras vidas y que seamos cambiados a través de este estudio, de este tiempo juntos. Padre, pedimos que bendigas a aquellos que están luchando con distintas enfermedades y distintos desafíos, las mismas pruebas que estamos viendo en este capítulo. Pedimos, Padre, que sigan, que dejen que la perseverancia tenga su resultado perfecto, lo que pedimos para todos nosotros, Padre, a pesar de las dificultades de distintos tipos. Pedimos, Padre, que sigas tu obra en nosotros y que uses este tiempo a ese fin. Lo pedimos reconociendo que si tú no nos das lo que nos hace falta, que estamos realmente sin otro auxilio, que eres tú el único Dios, el único refugio. Nos aferramos a ti. Pedimos tu ayuda ahora, tu bendición, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado en este pasaje, no solo la semana pasada, pero en otros momentos hemos pensado en la relación entre perdón del pecado y el amor. Vimos en Lucas esa historia de la mujer que mostró su amor, y esa muestra de amor a su vez fue evidencia de que ella había sido perdonada. Y hay algo de ese tema en este pasaje, en este sentido, que al seguir en la prueba, al seguir amando a Jesús, estamos mostrando que hemos sido salvos. Es un tema que vamos a ver en otros lugares en este libro, el hecho de que la fe verdadera resulta en obras, que ese tipo de fe que salva no está sola, sino que incluye, resulta en las obras. Por eso dice que
cuando esta persona, cuando haya sido aprobada o aprobado, recibirá la corona de vida. Y esa corona, esa vida es para aquellos que siguen amando, que perseveran. Y debemos pensar así. Y notamos que hay maneras correctas de pensar en las pruebas. Y eso es clave. Pensar correctamente, pensar bíblicamente en las pruebas. Y tiene que ver con pensar en el hecho de que hay un galardón. Hay vida que espera, que está para aquellos que perseveran, no para aquellos que ganan la vida eterna, pero que hayan sido salvos y por ende perseveran en amar a Jesús. Para ellos hay una corona de vida, hay vida eterna. Y es necesario que pensemos de esa manera. Pero es necesario que pensemos bien en cuanto a Dios. Es necesario que no culpemos a Dios. Y en 13, Santiago, Jacobo, nos dice que cuando alguno es tentado, y quizás ahí tu versión dice probado, cuando uno es probado, pero sea lo que sea, probablemente dice tentado en tu versión ahí, pero en versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, quizás ahí tu versión dice que soporta la prueba. Y vamos a volver a esa cuestión, si estamos hablando de la prueba o la tentación, pero es esencial que pensemos correctamente en cuanto a Dios. Y cuando Santiago dice en 13 que cuando uno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, en otras palabras, que no culpemos a Dios por la tentación. Que no culpemos a Dios por la tentación. Hay una manera correcta de pensar en las pruebas y también en las tentaciones. Y si Dios no es culpable, ¿de dónde vienen las tentaciones? Y quisiera abordar ese tema hoy. ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? Si vamos a soportarla, es necesario entender de dónde viene. En otras palabras, si vamos a ganar bien en una batalla, tenemos que entender bien el enemigo. Tenemos que entender de dónde viene su naturaleza. Si somos ignorantes de las tácticas del enemigo, si no entendemos la manera que funciona, estamos con una gran desventaja. ¿De dónde viene la tentación? Notamos tres observaciones en cuanto a la tentación, específicamente de dónde viene, su fuente, su origen. En primer lugar, como ya hemos comentado, no solo hoy, sino en otros momentos, la tentación no viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. Si nos sentimos tentados a culpar a Dios por nuestras reacciones, nuestros pecados, las maneras en que pensamos o actuamos, incluso las maneras en que sentimos, uno podría decir, Dios, ¿por qué me hiciste de esta manera? O de esta naturaleza, que siento estas cosas, que lucho tanto con esto o con la otra cosa. Santiago aclara que cuando uno es tentado, que esa tentación no viene de parte de Dios. Dios no tienta. Ahora tenemos que aclarar algo, porque a veces podemos mal entender este asunto por distintos motivos. A veces estamos confundidos en este punto en cuanto a la fuente de la tentación, específicamente de que no viene de parte de Dios. Podemos estar confundidos en este punto porque llegamos a conclusiones no bíblicas y a veces a partir de verdades bíblicas. ¿A qué me refiero?
Estoy pensando específicamente en la doctrina animadora y correcta y bíblica de la soberanía de Dios. Podemos ir a un pasaje para destacar esa realidad, que Dios está en control de todo. En un sentido podemos decir que todo es porque Dios decidió que fuera así. Dios es la primera causa y Dios es quien decide y hace toda su voluntad. Los salmos dicen que Dios, Jehová, está en los cielos, hace todo lo que quiere. Pero en Romanos 11 tenemos un versículo, una afirmación clara y concisa que dice en 36, Romanos 11, 36, porque de Él, ¿de quién? De Dios, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando captamos esa verdad de que todas las cosas son de Dios, terminamos honrándolo, y es correcto, que Él es soberano, Él es supremo, todo tiene su origen en Él, y es una doctrina correcta, otra vez bíblica, animadora. Pero si dejamos que nuestra imaginación nos lleve a lugares y conclusiones yendo más allá de lo que dice la Biblia, podríamos decir que hasta el mal sea la culpa, o sea, la culpa del mal sea de Dios. O sea, si todo es de Dios, entonces ¿por qué hay pecado? ¿O es que Dios no es poderoso para terminarlo? Pecado, sufrimiento, el mal. O quizás Dios no es bueno, Dios permite el pecado, y no solo permite el pecado, pero pudiendo terminar o acabar del mal, no lo hace. Quizás no es bueno, y estamos lidiando con esa cuestión, si Dios es del todo bueno o no. Tenemos que tener cuidado que cuando hablamos de la soberanía de Dios, que no terminemos diciendo que Dios es de alguna forma el autor del pecado. Dios no es el origen del pecado. Podemos decir, sí, que Dios permite que haya pecado, y ese pecado termina siendo parte de su plan, pero no es la voluntad de Dios que los seres humanos pequen. No fue la voluntad de Dios que Adán pecara en el huerto. No, y nunca es la voluntad de Dios que tú y yo pequemos. Esa doctrina de la soberanía de Dios no implica esta conclusión imposible, incorrecta, malísima de que Dios sea de alguna manera autor del pecado. Tenemos que estar firmes en eso y no dejar que nuestra doctrina nos lleve a doctrinas correctas, pero a partir de esas doctrinas correctas que no lleguemos a conclusiones no correctas, no bíblicas. Tenemos que dejar que textos como Santiago 1 corrijan esas conclusiones. Dios es soberano, está en control, permite el pecado, ha decretado que todo sea según su plan, pero sin ser autor del pecado. Así que cuando notamos que en primer lugar, primera observación, que la tentación no proviene de Dios, tenemos que a veces lidiar con esas cuestiones, esas conclusiones a que podemos, si no tenemos cuidado, llegar incorrectamente. Pero también hay una pregunta que puede estar y que puede confundir, y esa es la relación entre las pruebas y las tentaciones. ¿A qué me refiero? Bueno, ya notamos que en el versículo 12 hay una palabra que en la Reina Valera se traduce tentación. A veces esa misma palabra, incluso en este mismo versículo, en ciertas traducciones, se traduce como prueba. Hay una diferencia entre
la prueba, y desde el principio notamos en Santiago 1 que si hay pruebas de fe, que hay alguien que está probando. ¿Quién está probando? Dios está probando. Y afirmar, y es parte del consuelo en la situación, saber que esto no es al azar, esto no por casualidad me llegó a mí. No, Dios está en control y Dios está probando. Hay alguien que está manejando esta situación para buenos fines y es Dios. Dios prueba. Santiago 1:13 nos dice que Dios no tienta. La dificultad a que me refiero es que la misma palabra a veces significa prueba, a veces significa tienta o tentación. Vamos, por ejemplo, al libro de Génesis. Génesis. Ahora, cuando vamos a Génesis, obviamente, y si estamos hablando de palabras, en Santiago sería una palabra griega, ¿verdad? Nuevo Testamento. Si vamos a Génesis, estaríamos hablando de otra palabra, una palabra hebrea. Pero noten lo que dice en la traducción en español. Génesis, capítulo 22. Génesis 22. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y si te ubicas en esta historia, fue una prueba, podemos decir, horrible, en el sentido de que incluso nos cuesta entender esta prueba. Dios no quería que Abraham matara a su hijo, pero sí quería probar a Abraham. Y tenemos que concluir de este pasaje, Génesis 22:1, que fue Dios quien lo hizo. Dios probó a Abraham. Ahora, ¿por qué estamos notando esta palabra probó? Si es una palabra hebrea, ¿se acuerdan? La cuestión es, hay una palabra griega que se traduce prueba y también se traduce tentación. Y si Dios no es la fuente de tentación, pero sí es la fuente de prueba, estamos tratando de entender esta cuestión. Bueno, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, llamamos esa traducción la Septuaginta, para aquellos que están interesados, esa traducción del hebreo, Antiguo Testamento, a griego, para aquellos que usaban las escrituras judías, pero en el idioma griego, usaron esa misma palabra que vemos en Santiago 1:12-13. O sea, Dios probó a Abraham, y es la misma palabra que estamos viendo en Santiago. Si queremos volver al Nuevo Testamento, Hebreos 11, que sí fue escrito en griego, así que estamos lidiando con el mismo idioma que usó Santiago. Hebreos 11, hablando de aquellos del Antiguo Testamento que respondieron en fe. ¿Se acuerdan? Hebreos 11 habla de fe por fe, obedecieron. Hebreos 11, versículo 17, habla de vuelta de Abraham. Y dice Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado. Abraham fue probado, estamos viendo la misma palabra que aparece, que vemos en Santiago 1. ¿Quién probó a Abraham? Dios. Lo vimos en Génesis. Fue Dios quien probó a Abraham. Acá en Hebreos 11 dice que fue probado usando la misma palabra, hablando de la misma situación de ofrecer a Isaac en el altar. Dios prueba. Dios prueba. Pero ¿cuál es la dificultad?
por las dudas, para que entendamos. La dificultad es, estamos diciendo que Dios no tienta. La tentación no proviene de Dios. Pero llegamos a Santiago 1:13 y dice, cuando uno es probado, aquí se traduce tentado, pero es la misma palabra que se usa para hablar de Dios, cuando Dios probó a Abraham. Pero aquí dice que no debemos decir que somos tentados o probados de parte de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Entienden la dificultad? Estamos diciendo que la fuente de la tentación no es Dios, pero esta palabra, y entendemos que hay distintas formas de la palabra, se pasa en español, puede ser tentar, puede ser tentación, puede ser tentado, pero la misma palabra en general se usa y a veces dice que Dios sí lo hace. Aquí dice que Dios no lo hace. ¿Cómo entendemos esta contradicción? ¿O es una contradicción? No es una contradicción. Estamos lidiando simplemente con lo que pasa muy a menudo en el idioma humano, sea hebreo, griego, español, inglés, que una sola palabra tiene diferentes sentidos, que en un contexto puede significar una cosa, en otro contexto puede significar otra cosa. Y esto, suele surgir en conversación en nuestra casa, ya que estamos lidiando con dos idiomas. A veces cosas cómicas salen en las anécdotas cuando uno va de un idioma a otro. Pero entendemos, y el ejemplo que siempre uso es la palabra tomar. Tomar un ómnibus es diferente a tomar una coca. La misma palabra, la misma forma, pero distintos sentidos y el contexto que nos dice. Entonces, cuando vemos que Dios prueba, pero Dios no prueba, la diferencia es que estamos lidiando con distintos contextos y distintos sentidos. Y tenemos que trabajar con esto, aunque parezca un poco técnico, porque vemos en la Biblia afirmaciones que Dios sí es el autor de la prueba, y a veces con esa misma palabra la Biblia dice que Dios no es el autor de la misma. Dios sí prueba. Claramente la Biblia nos dice que Dios prueba, pero Dios no tienta. Y entendemos eso por el mismo contexto inmediato. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ahí nos damos cuenta que acá no está hablando de la misma prueba, aunque es relacionada con lo que venimos viendo en Santiago, las pruebas de la fe. No estamos viendo exactamente la misma prueba, estamos viendo específicamente la tentación. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta de esa forma, en ese sentido, no tienta a nadie. Bien, la tentación no proviene de Dios. ¿Qué importa? Importa porque tú entonces no puedes decir cuando te enojas, bueno, Dios me hizo así. Soy de tal etnicidad, por eso me caliento. No puedes decir eso. Y a veces luchamos con distintos pecados. Y vamos a ser honestos. Puede ser muy difícil cuando una chica siente ciertos deseos hacia otra chica. O un chico siente ciertos deseos hacia un chico. Dios no está tentándote. Reconocemos que uno puede luchar con ciertos pecados que otros no luchan. Quizás soy tentado a enojarme y vos no. Quizás vos estás siempre luchando con las mentiras y te sale una mentira a cualquier rato y yo no.
Pero el mero hecho de que uno tenga cierta tendencia o ciertos deseos desordenados no implica que fuiste creado de esa forma y que Dios es culpable. Tenemos que tener eso claro. Con compasión hacia todos que están luchando con cualquier pecado, pero sin culparle a Dios por lo que Dios mismo condena. Estamos sin excusa porque la tentación no proviene de Dios. ¿De dónde proviene? Segunda observación. La tentación proviene de adentro. Lamento decirlo, pero sos vos, soy yo. El problema son los deseos que moran en nuestro corazón. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo es atraído y seducido. Ahora esa palabra concupiscencia suena mal, ¿no? Suena como un pecado. Pero es la palabra deseo. Y no es siempre los deseos malos, incorrectos. Pueden ser un deseo bíblico, ordenado por Dios, pero desordenado en mi corazón. Es decir, puede ser un buen deseo en sí. Dios quiere que comamos y a esta altura ya estamos pensando en eso. La comida no está mal, pero hay momentos en que no está bien comer. Tiro un ejemplo loco, pero si voy a un velorio, tengo hambre, pienso voy al velorio para saludar a la gente que ha perdido su ser querido y estoy con hambre, así que antes de llegar voy a pasar por el carrito en la esquina y agarro una hamburguesa, unas papas y llevo la comida conmigo al velorio y ahí voy a comer. Estoy ahí comiendo, la gente llorando, pensando en su ser querido que falleció ayer y aquí estoy yo comiendo una hamburguesa. No está mal comer una hamburguesa, pero hay momentos en que sí está mal. No es apropiado, no es correcto. Creo que entendemos. El deseo sexual es correcto, es normal, dentro de los parámetros de Dios. Es una bendición de Dios. La comida, una bendición de Dios. Son buenos deseos, pero llegan a ser tentaciones cuando estamos fuera de los límites puestos del Creador. Pero la tentación viene de ahí. Viene cuando de su propio deseo uno es atraído y seducido. Y hay un proceso. El deseo, después de que ha concebido, es decir, dejamos que ese deseo nos atraiga, nos seduce, seduzca. Ahí va. Y terminamos pecando. Da luz, si usa la imagen de un embarazo, da luz al pecado. El pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Hay un proceso. Ese deseo, aunque sea un buen deseo en sí, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios y damos lugar a ese deseo, terminamos pecando y el fin de ese camino, y tenemos que dejarnos que seamos advertidos que el fin de ese camino es la muerte. De tal manera, de igual manera que el fin de una vida de uno que ha sido salvo, sigue amando a Dios, es al final aprobado, recibe la vida eterna, no por obras, por fe, pero fe que produce obras de amor. De la misma manera, una vida
caracterizada por dar lugar a la tentación, al pecado. Ese tipo de vida termina en la muerte. Seamos advertidos. Esa tentación viene de adentro. Tenemos un ejemplo, otro pasaje que nos ayuda con este tema en el mismo libro de Santiago, Santiago 4. Estamos diciendo que en primer lugar observamos que la tentación no proviene de Dios. En segundo lugar, observamos que la tentación viene de adentro, de nuestros deseos. Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, deseos. No es de ahí, las cuales combaten en vuestros miembros. Y aquí así funciona. Codiciáis, es decir, deseas ciertas cosas, codiciáis, y no tenéis, y por ende, ¿qué pasa? Matáis. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué llegaste a matar a ese extremo? Bueno, el proceso es este. Codiciáis y no teniendo, terminás matando. Ven ahí. Versículo 2. Lo mismo se repite. Ardéis de envidia. Hablando de deseos. Ardéis de envidia. No podéis alcanzar algo que deseo, no lo alcanzo, no se me da. Voy años deseando algo, no lo logro, termino combatiendo y luchando. En este contexto hablando específicamente de las guerras, los pleitos. ¿De dónde vienen? Vienen del corazón, ¿no? Los deseos. Y sigue en este pasaje: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué tiene que ver el mundo con este proceso? Si estoy diciendo que la tentación proviene de mí, proviene de mi corazón, proviene de mis deseos, ¿qué tiene que ver el mundo con el proceso? Es muy interesante, porque habiendo dicho que la tentación viene de adentro, tenemos que volver a decir que hay un sentido en que también la tentación viene de afuera. Aquí hablando del corazón de uno puede estar enamorado con el mundo y por ende, Santiago dice, oh adúlteras, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero, ¿qué es el mundo? ¿Y qué tiene que ver con la tentación? Brevemente, un pasaje conocido, 1 de Juan 2, 15, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. No estamos hablando del planeta, no estamos hablando de la cultura necesariamente, no estamos hablando de la gente necesariamente, pero una esfera. Otro sentido de esta palabra mundo: no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ahí llegamos a entender a qué se refiere mundo en este pasaje, es una esfera que se caracteriza por ¿qué? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero yo pensaba que esos deseos estaban dentro mío. Santiago dice, los deseos de uno son la fuente de tentación. Ahora estamos viendo que hay un mundo, hay una esfera que no ama a Dios. Hay una esfera en contra de Dios y se caracteriza de esos deseos, que como que los deseos están afuera. Bueno, están afuera en este sentido. Yo deseo algo,
Si yo deseo un jean, voy al shopping y ese jean está ahí. Yo deseo algo que no debo comprar y ese algo está ahí. El deseo está adentro, pero ahí está el objeto del deseo, que está afuera, está ahí en el mundo. El mundo está lleno de lo que yo quiero. Y otra vez, no estamos hablando de la tierra física, no estamos hablando del hecho de que hay una hamburguesa y es hora de comer. Mi deseo es hacia esa hamburguesa. No estamos hablando de deseos legítimos o que esté mal participar en ciertas actividades en el mundo, en la cultura, en esta tierra. Pero hay una esfera que está en contra de Dios y te va a ofrecer lo que tu corazón dice que quiere y que Dios no quiere que aproveches, que en realidad es veneno. Y tenemos que reconocer las tentaciones que están afuera, que apelan a las tentaciones, los deseos que están afuera, los objetos que apelan a los deseos míos adentro. ¿Dónde está el mundo? Está afuera, pero ¿dónde lo vemos? ¿Dónde vemos el mundo? ¿En el bar? Bueno, sí. El mundo está ahí. ¿En el cine? Bueno, sí, el mundo está ahí. Pero también está en el shopping. También está en el supermercado. Está en cualquier lado porque vivimos en un planeta caída. Y el mundo está en oposición a nuestro deseo de vivir para Dios, de seguir a Cristo. Tenemos que reconocer que sí, la tentación proviene de afuera y estar alertados y tomemos medidas para pensar correctamente sobre esa tentación, evitarla en lo posible. Tenemos que comprar en el supermercado, pero saber los peligros que hay. Entender la tentación, entender las tácticas del enemigo, entender la naturaleza de la batalla es clave para poder tener éxito en la lucha. Que Dios nos ayude a entender cómo es que llegamos a ser tentados. Otro tema en nuestra casa en estos días, por materias que estamos tomando o libros que estamos leyendo, es la filosofía griega y las historias griegas, y hay una historia, una leyenda de unos tipos que armaron un gran caballo y lo dejaron afuera de los muros de una ciudad. ¿Se acuerdan de esa historia? Los ciudadanos vieron este caballo que llegó. Qué interesante. Lo traen adentro y ¿qué pasa? Ese caballo dentro de la ciudad termina siendo el enemigo mismo. Estamos viviendo y será así hasta que Cristo vuelve y seamos redimidos del todo, transformados a su imagen. Vivimos con un caballo de Troya en nuestros corazones. Tenemos que estar alertos, entendiendo que donde sea que vayamos, Santiago 4 está en el contexto de otros hermanos. En la iglesia el mundo puede estar y mis deseos me pueden llevar hacia el pecado. No importa a dónde vaya, el deseo está conmigo y la posibilidad de tentación está también. La tentación no proviene de Dios, no culpemos a Dios. Viene de adentro, viene de afuera, que tengamos cuidado porque queremos ser aprobados. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amemos esta semana, amemos a Cristo. Ese es el punto. Amamos a Cristo, sigamos amando a Cristo, alertados, avisados, advertidos de los peligros que siempre va a haber.
Padre, pedimos tu gracia para esto. Precisamos que nos ayudes y nos has ayudado, nos has dado de tu gracia en explicarnos estas cosas en tu palabra para que entendamos, es parte de tu provisión de victoria, que pensemos correctamente, bíblicamente sobre las realidades de la vida, sobre las realidades de la tentación y el pecado. Guárdanos, y Padre, no solo guárdanos el pecado, sino manténnos en el amor de Cristo. Pedimos, Padre, que sigamos amándote a ti con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas, y que amemos a tu Hijo Jesús. Y pedimos esto en su nombre. Amén.